Shalom, toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Hashem Yahushai, Hashem Hakudash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra Molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las Escrituras, en total sinceridad y humildad, los maestros de mis maestros. Shalom, a los escogidos esparcidos en los 4 puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh, Hashem Yahushai, en sinceridad y humildad hasta el día de la muerte, o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Hermanos y hermanas en diligencia, viendo y poniendo en práctica estos videos de profecía, Shalom. En esta oportunidad voy a traer una corta lección correspondiente a una pregunta de un hermano y pienso se va a titular Ezequiel 38 geográficamente, o al menos los primeros versículos, ¿ok? Porque si bien es cierto, el mundo reconoce que Ezequiel 38 está hablando de los rusos, pero entra en muchas confusiones cuando tú buscas los mapas que te traen. ¿Okay? Estuve revisando un momento los mapas y son, tienes acá muchas cosas entreveradas, lugares entreverados. Acá en este ni que se diga, también está añadiendo otros lugares. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es geográficamente poder tener esos lugares, porque esta es una profecía que iba a acontecer en el futuro, por lo tanto no está hablando del tiempo antiguo, está hablando de este presente. Bien, vamos a empezar. Ezequiel 38:1. Vino a mí palabra de Yahweh Hashem Yahushai diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Entonces, esta es básicamente una orden que le da Yahweh Hashem Yahushua a Ezequiel, que profetice contra estos reinos, porque al final, en el día del Señor, por más que esté usando a estas naciones para acabar con Babilonia a través de misiles termonucleares, balísticos intercontinentales e hipersónicos, de igual forma acabará con estas naciones. Bien, ahora, entrando un poco más, te dice, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Y Magog corresponde a la zona actualmente, vamos a traer este mapa, de los rusos, ¿de acuerdo? Rusia, ¿ok? Es básicamente por acá, así, bien, es lo que corresponde a Magog. Y cuando habla de Gog, está hablando del futuro, ¿ok? Entonces, estas tierras en el tiempo antiguo, porque es algo que también debemos de tener en claro, en el tiempo antiguo estas tierras eran posesión de Jafet, uno de los 3 hijos de Noé, con los cuales se pobló la tierra. Cuando se refiere a Gog en Ezequiel 38:2, está refiriendo al rey, al gobernante, ¿ok? Al rey de este lugar, que como bien puede ser Vladimir Putin, como bien puede ser otro, ¿de acuerdo? Pero sabemos hacia dónde se dirige. Cuando menciona príncipe soberano de Mesec y Tubal, es porque hay partes en donde se entrelazan estas tierras. Ahora, Mesec y Tubal representa aquí abajo, Turquía, ¿ok? Un poco más atrás, sí, yo creo que ahí. Representa Turquía, algunas partes de Grecia, ¿de acuerdo? Que precisamente es de donde viene Jafet, ¿ok? Yaván, ¿de acuerdo? Los griegos. Y ahorita vamos a entrar un poco más en historia sobre eso, porque Yaván es un descendiente de Jafé y a él se le fue otorgada esta tierra en el tiempo antiguo, pero parte de Grecia, Turquía, también tienes Georgia, ¿ok? Déjame ver, Armenia, estoy un poco perdido en este momento. ¿Dónde aparece Armenia? Bueno, no aparece, tan chiquito está.
Oh, acá está Salagnaya. Georgia, Armenia, ¿verdad? Turquía y parte de Grecia. Es todo esto lo que corresponde a un territorio de Mesec y Tubal, ¿de acuerdo? Ahora, si continuamos, te dice, y profetiza contra él. Entonces, esto, Salagnaya, esto es claro que es, estas naciones, por más que estén siendo usadas con el propósito de igualmente ser derrotadas al final del día en el juicio que va a traer Yahweh Shin Yahushai. ¿De acuerdo? Ahora, eh, y di, así, Selak, y di, así ha dicho Yahweh Shin Yahushai, Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud de paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas en mano. Bien, entonces, ¿esto qué está pasando? Que el Señor lo que está haciendo es um, tener a los rusos, ¿de acuerdo? Traerlos mediante los garfios que acá menciona, ¿verdad? Estos garfios hacen representación que los va a traer al espíritu de la Unión Soviética, que es algo que hemos estado viendo estos últimos años. Alianzas con Bielorrusia, invasión a Ucrania, eh, rumores de continuar expandiendo este tipo de conquista para poseer el antiguo territorio de la URSS, de la Unión de Repúblicas, eh, ¿cómo era? Se la- no quiero decir algo que no sea incorrecto, que no sea correcto. Acá te dice Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ah, ahí está. Entonces, los rusos están siendo usados en este tiempo para que vuelvan a este espíritu. Y cuando tú estudias sobre la URSS, tienen un espíritu totalmente contrario a los edomitas de Occidente. Porque debemos de recordar, a pesar de que hoy día nuestra gente los siga a ellos, los idolatren, tengan sus imágenes como ídolos, tengan sus filosofías bien resaltantes en sus vidas, siguen siendo edomitas, ¿ok? Pero eso es tema para otra lección. El punto acá es que el Señor los va a equipar, los va a sacar a guerra. Ezequiel 38:5. Persia, Cus y Fut, con ellos, todos ellos con escudos y yelmos, con escudo y yelmo, Selagnae. Cuando te habla de Persia, te está hablando, uh, ¿dónde está? Vamos a bajar un poquito más. A ver, se me perdió. ¿Dónde estás? Acá está, Salag. Acá está Irán. Persia es Irán, los iraníes. De un tiempo acá ellos cambiaron su nombre a Irán, ¿ok? Eso pueden ubicarlo hasta en propio Wikipedia, no ha sido alterado. Eh, Etiopía, ¿verdad? Como continúa diciendo acá, o perdón, Cus, ¿de acuerdo? Cus te trae a Etiopía, aquí, ¿de acuerdo? Todo este territorio, Cus. Y Put, o Fut, te está hablando, a ver, ¿dónde está el Líbano? La que, um, perdón, Libia, aquí está Libia, todo este territorio de aquí de Libia, ¿ok? Ellos son las tres naciones, tres países que en este momento están teniendo unos lazos súper amigables con los rusos, de acuerdo a profecía. Y todo esto es trabajado durante años, porque cada uno de estos países, investigalos, cada uno de estos países ha tenido un conflicto con Estados Unidos de América y los americanos lo que han hecho es vilipendiarlos, someterlos, cambiar a su antojo todo lo que cada uno de estos países estaba llevando, desde las mejoras hasta la parte más ridícula,
¿ok? Desde los territorios, las extensiones, ciertos nombres y todos estos conflictos diplomáticos que al final del día estos países perdieron con el pasar del tiempo, ya que las organizaciones gubernamentales mundiales son edomitas también. Y hay edomitas precisamente gobernando ciertos de estos países, ¿ok? Sobre todo los de Arabia. Bien, en Arabia, ¿ok? Hay edomitas también. Entonces, se refiere a estos países, básicamente. Continuando, Ezequiel 38:6. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Entonces acá está refiriéndose otros dos nombres más, que en simultáneo ellos comprenden Turquía también, una parte de Turquía, ¿de acuerdo? Eso es lo que se menciona. Y estamos viendo que Turquía está teniendo también unos conflictos bien serios con lo que está pasando con los israelíes y los palestinos. Ha puesto total ultimátum a que si hay un avance de los Estados Unidos, ellos van a avanzar también, porque están chalequeados en este momento por los rusos, por Gog y Magog, ¿de acuerdo? Entonces, ahora que entendemos básicamente la ubicación de dónde comprendía profecía, okay, que se iba a desarrollar en este tiempo, e investigando, actualmente son los mismos países que están en el ojo de la tormenta en las noticias, siempre mencionándose, sobre todo Irán, debido a todos los conflictos que hay con Estados Unidos de América. Porque Estados Unidos de América, tenemos que recordar, es la nación ladrona. Son los más bajos, pero el Señor les ha entregado esta tierra. ¿Ok? Ahora vamos a entrar un poco en historia, que este es Génesis capítulo 10, versículo 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Sem, de los cuales desprende los llamados semíticos, que igualmente es tema por otra lección, pero básicamente nosotros descendemos de Sem. Y si nosotros agarramos y decimos algo en contra de estas gorras chicas allá en nuestra tierra Israel, no quiere decir que somos antisemíticos, porque se referiría entonces a nosotros mismos también. Y ellos son Sem. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vienen de la línea de Isaac, siendo igual semíticos, pero usan estos términos para poder crear toda una novela. Cam, ¿de acuerdo? Los camitas, y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio, ¿de acuerdo? Dice, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Yaván, Tubal, Mesec y Tiras. Bien, y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 4 nombres. En el siguiente te aparece Togarma. Y todos ellos comprenden precisamente esta zona entregada. Bien, entonces, estos fueron parte de sus tierras. Te dice, los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Yaván, Elisa, Tarsis, Kitim, Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Bien, entonces, ahora el punto es entrar en Yaván, ¿de acuerdo? Porque Yaván son los verdaderos griegos, esta zona acá. Y esta zona acá fue invadida porque cabe con la descripción, ¿verdad? Parte de las zonas de mar, como dice acá, las costas, ¿de acuerdo? Parte de las costas. Entonces, ¿qué pasó? Acá es donde vinieron los edomitas y se apropiaron de la identidad de estos jaféticos,
¿ok? De los verdaderos griegos, y los excluyeron. Y hoy por hoy Jafet comprende lo que son los llamados samoanos. Bien, para eso, vamos a entrar aquí a un PDF que tengo. El capítulo 5 de Antigüedades de los Judíos, el tomo 1, capítulo 5, te hace referencia precisamente a esa dispersión en la posteridad de Noé. Acá te lo menciona. Dice, después de eso, se dispersaron. Antes de nada, vamos a volver acá. Y vamos a ir a una escritura que es muy importante porque hay muchos libros, y esto que, que precisamente se va a sacar es algo enseñado por nuestros apóstoles, ¿ok? Porque tenemos que ser prudentes, ¿ok? Tenemos que ser serios. Esto es Eclesiastés 12:12. Pero acerca de ir más lejos que las palabras dadas por un pastor, quien es nuestro pastor, ¿verdad? Y cuáles son las palabras que nos fue dado las escrituras, y de las cuales estamos sacando, ¿verdad? Lo que corresponde a la actualidad en el planeta geográficamente. Dice, hijo mío, sea advertido, es decir, que estés alerta. De hacer muchos libros no hay fin, así que no creas todo lo que leas. Bien, y mucho estudio es fatiga de la carne. Entonces no creas todo lo que leas en todos lados. Si estoy sacando esto, es algo que fue enseñado por nuestros ancianos y apóstoles, ¿ok? Y pasado de hombre a hombre para poder tener un mayor entendimiento de lo que ocurrieron en ese lapso de historia. El por qué, ¿ok? Y a eso, ¿ok? Sumado, que te dice, de hacer muchos libros no hay fin. Tú puedes coger un montón de libros, pero eh, puedes confundirte y puedes creer más el libro que las escrituras mismas. Bien, entonces, por eso dice, así que no creas todo lo que lees, es decir, puedes leerlo, ¿ok? Pero debes entender también el contexto en el cual se lee. ¿Cuál es el contexto de esto? Que Fabio Josefo era un hombre que estaba contando la historia de Israel desde el punto de vista de los romanos. Por lo tanto, eso nos lleva a ser advertidos, a tener mucho cuidado de lo cual se lee sobre ese hombre. Porque sí hay ciertas contradicciones, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que pesa más? La palabra del pastor, la palabra de hombre. Dispersión por todo el mundo de la posteridad de Noé. Después de eso se dispersaron según sus lenguas e instalaron colonias en todas partes. Cada colonia ocupó las tierras a las que te habían llegado y a las que Dios los había conducido. Entonces, el que los condució precisamente a las costas. Bien. Deuteronomio capítulo 19, versículo 14. En la heredad que poseas en la tierra que Yahweh tu poder te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Y eso fue lo que pasó con los edomitas. El Señor les otorgó una tierra a esta gente, a Jafé y a su descendencia, pero vinieron los edomitas y se apropiaron de ella. Y acá es donde va a decir, transgredieron esos límites, dice. De tal modo que todo el continente se llenó de colonias, tanto las tierras mediterráneas como las marítimas. Muchos atravesaron el mar en barcos y habitaron las islas. Algunas naciones conservan el nombre que les dieron sus primitivos fundadores. ¿Quiénes son? Jafet. ¿Okay? Ellos comprenden sus primeros fundadores, por eso dice primitivos. Los primeros fundadores fueron ellos. Bien. Y hoy en día se ve gente blanca como griegos y se creen que son esa tierra. Y Jafet era gente morena también, recordando descendencia de quién es. Bien, entonces, ¿esto en qué momento sucede? Esto sucede durante el tiempo de Alejandro Magno.
¿Por qué? Porque acá está todo bien, ¿verdad? Pero dice, otras lo perdieron, otras introdujeron algunos cambios para hacerlos más comprensibles por sus habitantes. Fueron los griegos los autores de estos cambios, porque en los siglos posteriores se hicieron poderosos y reivindicaron para sí la gloria de la antigüedad. Hoy en día todo supuestamente regresa al techo de la comprensión humana, de la filosofía, los griegos. Todo lo que se enseña en universidades, lo que se enseña en escuelas, hasta los mismos eruditos estudian que los griegos, ahí está, son el tope, ¿verdad? Son el techo. Pero eso es falso, esos griegos vinieron y ellos se hicieron para sí la gloria de algo que no era suyo y aplicaron los nombres de las naciones que sonaran bien y que ellos pudieran entenderlos mejor y les dieron formas concordantes de gobierno o si fueran pueblos que procedían de ellos mismos. ¿De acuerdo? Entonces acá te percatas cómo esta gente tomó algo que no era suyo. Bien. Proverbios 28, 22 y 28. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿De acuerdo? Y los griegos lo hicieron. Ellos gobernaron, quitaron los nombres de esas tierras, las rebautizaron, se hicieron pasar como los hombres más antiguos, ¿ok? Aún en la Biblia, aún hay nombres que perduran, pero la mayoría de ellos fueron cambiados por esta gente misma. Ese término son las líneas divisorias de las tierras y que el autoproclamado hombre blanco traspasó adrede. Bien, ahora, eh, porque estas tierras no son, ¿ok? Son parte de ellos, pero al final del día el Señor lo hizo pasar de esta forma. Por eso vamos acá, nota, Salmos 49 y 11. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras, y eso es propio de un edomita, dar los nombres, dar sus nombres a las tierras en las cuales él conquista, como dice Habacuc 2 y 5, este no permanece quieto, tiene que estar moviéndose de lugar en lugar, ensanchándose, para que así haga que el mundo lo alabe y venere. Muy aparte de que quiere poseer el nuevo orden mundial, quiere ejecutarlo, pero no va a poder. Y esto es lo que leímos, perdón, vamos a leerlo acá. El Deuteronomio, perdón, 19 y 14. En la heredad que poseas en la tierra de Jehová, tu Dios te da. No reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo, que serán fijados, que fijaron los antiguos. Nadie puede quitar la tierra de su prójimo. ¿Okay? Es una ley a la nación de Israel, es verdad, pero cuando los blancos tomaron la Biblia y dijeron ser hijos de Dios, su pueblo escogido y bla, 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 no obedecieron la palabra, continuaron mintiendo, no siguieron las leyes, se autoproclamaron todo, pero pusieron la Biblia en la axila, tal cual como hoy en día nuestra gente ha aprendido a hacer, y crearon sus propias leyes. Que dichas leyes, pues hoy ya vemos en dónde fluctúan, ¿verdad? Entonces, Deuteronomio 27 y 17, maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amán. Y es por eso que esta gente es maldita, por las muchas atrocidades que ha cometido a lo largo de su gobierno, de su era, de su ayón, tanto como estas cosas un poco más específicas, donde quitó tierras, cambió nombres, se apoderó de muchas cosas y refundó, rebautizó para que así fuera tomado al sol de hoy. Es por eso que mucha de nuestra gente también ya se confundida a través de todas sus armas, no precisamente balas y armas de fuego, sino los medios, artículos, diferentes eruditos que salen con una reputación dada por Esaú mismo para que puedan ser tomados en serio, etcétera, etcétera. Pero básicamente
es de acá de donde vienen los verdaderos griegos, de Yaván, ¿ok? De los griegos. Y Yaván viene de Jafet, ¿ok? Ahí ellos poblaron verdaderamente ese lugar, pero vinieron los edomitas y pues, ya sabemos. Y ahí es donde crea mayor confusión lo que vemos, ¿verdad? Muchos mapas geográficos acerca de Ezequiel 38, pero ven, todo es muy confuso. Tienen sombreros aquí, sombreros allá, aquí, allá, todo ello, ¿ok? Puede que haya alguno que está al punto, pero es muy difícil hallarlo. Igualmente eso recae en la diligencia de cada hombre, ¿ok? Por lo pronto, uh, el punto está hecho, ¿ok? Por lo pronto voy a cerrar dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Hashem, Yahushua, Hashem, Hakudash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de ese gran Pedro Molino. Shalom.